Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Nos adentraremos en las historias más inquietantes y misteriosas que acechan en las calles de la noche. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En el corazón de la majestuosa Patagonia Argentina, entre las aguas cristalinas del lago Nahuel Huapi y las imponentes montañas que se alzan hacia el cielo, se encuentra un lugar de belleza y misterio inigualables, el Bosque de los Arrayanes. Este rincón del mundo, envuelto en una maraña de leyendas y secretos, ha cautivado a exploradores, viajeros y aventureros durante siglos. Pero entre la exuberante vegetación de estos bosques se oculta una historia que susurra desde tiempos inmemoriales, la leyenda del bosque encantado de los Arrayanes. La leyenda comienza con los antiguos pobladores de la región, una tribu indígena cuyo nombre se ha perdido en el transcurso de los años. Estos nativos vivían en armonía con la naturaleza y consideraban al Bosque de los Arrayanes como un lugar sagrado, un reino de belleza y poderes misteriosos. Los arrayanes, árboles de corteza roja y ramas retorcidas, eran venerados como guardianes espirituales de la tierra, y se creía que estaban imbuidos de la esencia de los antiguos. Los arrayanes, de hecho, son una especie única y rara de árbol que se encuentra en esta región de la Patagonia. Su corteza roja brillante y su madera dura y duradera los convierten en una joya de la naturaleza. Pero para los antiguos pobladores, eran mucho más que simples árboles, eran portadores de una magia ancestral. La leyenda cuenta que, en las noches más silenciosas y misteriosas del Bosque de los Arrayanes, se podían escuchar voces susurrantes que emergían de los árboles. Estas voces eran tenues y etéreas, como el susurro del viento entre las hojas, pero llevaban consigo la sabiduría y los secretos de generaciones pasadas. Se decía que las voces pertenecían a los espíritus de los antiguos pobladores, aquellos que habían vivido y amado el bosque mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Los susurros eran un regalo del bosque, un eco de los tiempos en que los arrayanes eran guardianes vivos y protectores de la tribu. Aquellos que se aventuraban en el Bosque de los Arrayanes en las noches de luna llena podían escuchar estas voces ancestrales, y algunos afirmaban que incluso podían comprender sus palabras. Era una experiencia mística y transformadora que dejaba una profunda impresión en aquellos que la vivían. Sin embargo, la magia del Bosque de los Arrayanes también llevaba consigo un elemento de misterio y peligro. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado lejos en el bosque en busca de las voces susurrantes corrían el riesgo de perderse para siempre en su enmarañada maleza. Los árboles parecían moverse y cambiar de forma, desorientando a los viajeros y atrapándolos en un laberinto de follaje interminable. La leyenda habla de exploradores que desaparecieron misteriosamente en el Bosque de los Arrayanes, convertidos en sombras errantes que buscaban eternamente el camino de regreso a casa. Se dice que sus voces se unieron al coro de los susurros nocturnos, añadiendo su conocimiento y su desesperación al eco perpetuo del bosque. Una de las historias más conmovedoras y aterradoras sobre el bosque encantado de los Arrayanes involucra a un joven cazador de la tribu, llamado Tupac. Tupac era un hombre valiente y curioso que había escuchado las historias sobre las voces susurrantes del bosque y anhelaba experimentar la magia por sí mismo. En una noche de luna llena, Tupac se aventuró en el Bosque de los Arrayanes, determinado a encontrar las voces ancestrales y comprender su significado. Armado con una antorcha y su conocimiento de las estrellas, avanzó entre los árboles retorcidos, siguiendo el suave susurro que lo llamaba desde lo profundo del bosque. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más densa y opresiva, y la luz de la luna apenas podía penetrar el dosel de hojas. Tupac se dio cuenta de que los árboles parecían moverse a su alrededor, cambiando de forma y dirección como si estuvieran vivos y conspirando en su contra. A pesar de la creciente sensación de inquietud,
Tupac continuó avanzando, obsesionado con las voces que lo llamaban. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, donde la luna llena arrojaba su luz plateada sobre un grupo de arrayanes imponentes. En ese momento, las voces se hicieron más claras y audibles, como si estuvieran a punto de revelar sus secretos más profundos. Tupac escuchó con asombro mientras las voces comenzaron a contar historias de la tribu, de su historia y sus hazañas. Hablaban de los lazos profundos entre los antiguos y los arrayanes, y de cómo su magia había protegido a la tribu durante generaciones. Pero también advirtieron a Tupac sobre los peligros del bosque y le imploraron que regresara a salvo. A pesar de las advertencias, Tupac sintió una fascinación irrefrenable por las voces y continuó escuchando. Fue entonces cuando los árboles a su alrededor parecieron cobrar vida, extendiendo sus ramas retorcidas hacia él y rodeándolo. La maleza se cerró detrás de él, bloqueando su camino de regreso. Desesperado por escapar, Tupac luchó contra las ramas que lo aprisionaban, pero era inútil. Las voces susurrantes ahora se habían convertido en gritos angustiados, rogándole que se liberara antes de que el bosque lo absorbiera por completo. Era como si el bosque encantado de los arrayanes hubiera cobrado vida y estuviera dispuesto a devorar a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de sus secretos. La leyenda cuenta que Tupac nunca regresó a su tribu. Sus compañeros cazadores lo buscaron incansablemente, pero nunca encontraron rastro de él. Se convirtió en una sombra errante del bosque de los arrayanes, una víctima de su seductora pero peligrosa magia. Con el tiempo, más y más personas escucharon la historia de Tupac y otros que habían desaparecido en el bosque encantado. La tribu indígena que había venerado a los arrayanes durante generaciones comenzó a evitar el bosque, considerándolo un lugar prohibido, lleno de peligros y secretos que el ser humano no estaba destinado a conocer. A pesar de los peligros y las historias de desapariciones misteriosas, el bosque de los arrayanes sigue siendo un lugar de misterio y maravilla en la Patagonia Argentina. Sus arrayanes retorcidos y su atmósfera mágica atraen a viajeros y aventureros de todo el mundo, algunos de los cuales buscan las voces susurrantes en las noches de luna llena, dispuestos a arriesgarse a perderse en su encanto misterioso. La leyenda del bosque encantado de los arrayanes es una recordatoria de que la naturaleza puede ser hermosa y aterradora al mismo tiempo, un lugar donde los límites entre lo real y lo mágico se desdibujan. Los arrayanes, con su corteza roja y sus ramas retorcidas, son guardianes de historias olvidadas y secretos perdidos en el tiempo, y el bosque de los arrayanes es un recordatorio de que algunos misterios deben permanecer sin resolver, ocultos en los rincones más profundos de la naturaleza. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.